Capítulo 306. El ki a su alrededor se movía suavemente. No iba a ser un avance difícil ni violento. Pero, al mismo tiempo, no fue tan fluido como el mío. Y aunque sabía lógicamente que estaría bien incluso si fallaba, 1000 pensamientos me invadieron la cabeza. Habíamos hablado muchas veces de su gran avance y de su elemento, pero ahora estaba empezando a dudar de mí mismo. ¿Por qué ahora? ¿Tuvo algún tipo de iluminación repentina durante la cultivación? ¿La había guiado por el camino equivocado? Si fuera cualquier otra persona, no me lo tomaría tan a pecho. Pero Wu Yan era diferente. No era una de esas bestias con las que solía tratar. Era amable y la más humana de todas. Nunca me llevó la contraria, ni siquiera cuando quizá debería haberlo hecho. Un viento suave se levantó a su alrededor. Incluso Speedy dejó de comer y se quedó quieto, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. El rostro de Wu Yan empezó a cambiar, transformándose suavemente, como si estuviera a punto de transformarse en algo más, pero pronto adoptó una expresión similar a la mía. Parecía mi hermana gemela, solo que un poco más joven. Su ki pulsó suavemente, y con eso, se abrió paso hacia el establecimiento de la fundación. Pero entonces, su ki surgió de nuevo, como un maremoto que inundó sus meridianos de inmediato. ¿Estaba intentando crear su primera técnica? Me acerqué a ella en un instante, colocando mi mano sobre su hombro. Estaba estable, y su ki resistía fácilmente al mío. Había completado su avance, físicamente sana, pero me preocupaba el desgaste mental. Sobre todo con el elemento que había elegido. Necesitas descansar, dije. Si sigues forzando tu cuerpo así, no aguantará mucho. Su cuerpo se relajó mientras dejaba de cultivar, disminuyendo la cantidad de raíces espirituales que estaba usando para atraer esa monstruosa cantidad de ki. Teníamos que salir de aquí antes de que alguien viniera a investigar quién era la nueva anciana. Si percibían algo raro en ella, lo siguiente que supe fue que estaría luchando contra media secta para evitar que la diseccionaran como a un sujeto de prueba. Podré conservar esta cara para siempre, dijo Luyan con una sonrisa. Esta vez, sus expresiones eran fluidas y naturales. Se tocó la cara, se tiró de las mejillas, se hurgó la nariz, se tocó las orejas. Donde antes parecía llevar una máscara, su transformación ahora era perfecta. Pero no estaba pensando en nada de eso. ¿Cómo te sientes? ¿Tu elemento te influye de alguna manera? Pregunté. No, asintió ella. La miré sin palabras. Las palabras se me atascaron en la garganta. Aunque nunca le había dado demasiada importancia antes, ahora me di cuenta de lo arriesgado que era. Su elemento podría ser contraproducente. Y ya habíamos superado el punto de no retorno. Respiré profundamente y calmé mis pensamientos acelerados. De cualquier manera, salieran bien o mal las cosas, pasar tiempo con tus seres queridos nunca fue un error. Además, necesitábamos dejar la secta por un tiempo y dejar que las cosas se calmaran. Había lanzado formaciones que confundían la percepción sensorial. Pero los cultivadores de la formación del núcleo sin duda podían percibir a través de ellas si se concentraban. Fu Yatin, dile a Sonson cuando vuelva que fui de caza contigo. Y pídele que se lo diga a mis discípulos, dije. De hecho, olvídalo. Probablemente nos moleste. Y si lo hace, solo se meterá con ellos por despecho. ¿Seguro? Respondió Fu Yatin, con tono inseguro. ¿Y, a qué te refieres con viaje de caza? La secta siempre tiene una recompensa activa por bestias monstruosas. Podemos cazar y exterminar a cualquiera que encontremos, dije. Esto es completamente casual. ¿Y si cree que te envenené y que solo intento encubrirlo? Ya sabes cómo es, murmuró Fu Yatin, claramente descontento con ser el mensajero. Simplemente dile que no lo sabes o algo. ¿Sabes qué? Voy a decirle la verdad, decidió. Está bien, eso también funciona, dije, levantando el pulgar. Coloqué mi otra mano sobre el hombro de Wu Yan, nos envolví en una barrera de jade y despegamos como un cohete. ¿Vamos a cazar bestias? Preguntó Wu Yan, completamente relajado, sin rastro de sospecha a pesar de mi repentino agarre, y se levantó con indiferencia. La verdad es que no admití. Pero son tiempos difíciles, y ni siquiera los mayores pueden irse sin una excusa válida. Ella asintió, y al instante me arrepentí de mis palabras. Le estaba enseñando una lección terrible. Al anochecer, tras un día de viaje casi en silencio, acampamos en una colina nevada con una hermosa vista.
Había estado absorto en mis pensamientos casi todo el camino, y habíamos terminado bastante lejos de la secta. Mientras descendíamos y yo despedía la barrera de jade que nos rodeaba, contemplamos la colina nevada bajo nuestros pies. Allí, el cielo estaba despejado y hermoso, con la luna llena brillando en lo alto. Inmediatamente erigí una barrera sobre toda la colina, derretí la nieve dentro del área cerrada y permití que la hierba y las flores florecieran bajo nuestros pies. Tomando la iniciativa, me tumbé en el césped y contemplé el hermoso cielo nocturno. A pesar del frío invernal, se estaba bastante cómodo dentro del grupo. Pareces preocupado, dijo Luian, recostándose a mi lado. ¿Cuándo empezó a saber leer mejor a la gente? No es nada. Solo me preocupaba que te estuvieras esforzando demasiado, dije. En fin, ¿sabes cuál será tu primera técnica? Tus técnicas básicas necesitan fusionarse con una técnica central. Incluso con su talento, la técnica de base incorrecta podría obstaculizar su progreso e incluso evitar que alguna vez avance hacia la formación del núcleo, a pesar de su elemento. Espera, ¿podría cambiar sus técnicas? Quizás. Pero probablemente tendría demasiadas desventajas como para intentarlo siquiera. William me miró fijamente, como si intentara leerme el pensamiento. Tener la versión femenina de mi rostro mirándome era un poco extraño, pero también fascinante. ¿Cuál crees que debería ser mi primera técnica? Preguntó. Ni siquiera voy a considerar esa idea, dije, negando con la cabeza. Tu camino es uno que nadie ha recorrido antes. Debes forjar tu propio camino, confiar en tus instintos y tomar decisiones informadas basadas en la investigación y los descubrimientos. Y tienes que andar con cuidado. Bueno, asintió, dudando un poco, anticipando claramente mi reacción. Estaba pensando en crear una técnica para trabajar con mi elemento, algo que incluso podría ayudarte a cambiar tu talento y mejorarlo. Me invadió un gran alivio y le agradecí a mi yo del pasado por haber sido como un padre autoritario y haberle impedido crear su técnica antes. Aún así, la tentación asomó su fea cabeza. Si Wuyan hiciera una técnica como esa, incluso podría darme 100 ramas de raíces espirituales, un talento de cultivo perfecto. Con eso, tendría una oportunidad de competir con monstruos como Son Song, quien alcanzó la formación del núcleo solo un par de años después de ingresar al establecimiento de la fundación, y sin inconvenientes. Al ritmo que iba, tendría suerte si alcanzaba la formación del núcleo a los 40. ¿Y el alma naciente? Se me agotaría el tiempo y moriría antes de llegar. Incluso con las mejoras que había copiado de Jian Yemin, quizá no fuera suficiente. Podría quedarme sin tiempo incluso antes de llegar a la cima de la formación del núcleo. Fue tan jodidamente tentador. Pero a pesar de mi confusión interna, le di la sonrisa más segura que jamás había reunido. ¡Qué tontería!, resoplé. ¿No me conoces para nada? No me importa ir despacio. Soy paciente. Me gusta ir despacio, porque me da tiempo para estudiar. Incluso si tuviera un talento perfecto, seguiría tomándome las cosas con calma. Empezó a decir, pero la interrumpí. Ni se te ocurra desperdiciar una técnica en algo tonto, le dije, mirándola fijamente a los ojos con calma pero firmeza. Eres mejor que eso. Lo sabes. Cultivar es una tarea individualista. Recuérdalo. William me miró fijamente un rato sin decir nada. Algo que había estado haciendo cada vez más últimamente. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Era una expresión natural. Sincera. Parecía que finalmente había logrado conectar los nervios y músculos correctos para volverse más expresiva después de llegar al establecimiento de la fundación. Entonces las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos y empezó a llorar, con una sonrisa todavía pegada en su rostro. Ah, mierda. ¿Parecí demasiado insensible? ¿Qué pasa? Pregunté suavizando la voz. Estoy tan feliz, dijo Luian, secándose las lágrimas, pero seguían cayendo. Gracias por salvarme. Respiré aliviado y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Pensé que algo andaba mal. Y gracias por no rendirte conmigo. Incluso después de descubrir que soy lo más parecido a un monstruo que existe. Me encogí de hombros. No te querría de otra manera. Gracias por llevarme en tu viaje por el continente. William todavía intentaba secarse las lágrimas, y sus mangas estaban empapadas. No te preocupes, dije. La verdad es que fue divertido tener un compañero al que enseñarle algo.
Además, gracias por guiarme a través de la cultivación, dijo ella, medio llorando. Arqueé una ceja con aire inquisitivo. Habría sido una tragedia que alguien como tú nunca hubiera descubierto la cultivación. Me quedé en silencio después de decir eso, pensando en todo lo que le había enseñado hasta ahora. La única preocupación que tengo por ti, confesé, es que en algún momento, una de mis lecciones pueda ser errónea y llevarte por el camino equivocado. Aunque lo hagan en el futuro, dijo con una sonrisa, no importará. Aunque muera, sepan que viví una vida feliz. Gracias por preocuparte por mí cuando nadie más lo hizo, añadió. Aunque a nadie más en el mundo le importe, o le importe jamás, mientras sepa que hay una persona ahí fuera. Tú. Que sí. Entonces siempre seré feliz. Sentí que se me humedecían los ojos, así que me tumbé en el césped y me puse el antebrazo sobre los ojos. Ahora me estaba poniendo sentimental. ¿Así se sentía tener hijos? Que alguien estuviera tan agradecido por salvarlo se sentía extraño. Intentar ser bueno en este mundo había sido una batalla cuesta arriba, y a menudo me metía en situaciones difíciles. Había veces en que salvar a alguien no significaba nada, ya que moría poco después, como la chica que salvé de Ian. Pase lo que pase. Incluso si Ian se convirtiera en un monstruo, yo era el tipo de egoísta que nunca se arrepentiría de haberla salvado. Si mi nueva vida terminara sin lograr nada, si dejara el mundo peor de como lo encontré, siempre estaría orgulloso de haber salvado a Ian. Se tumbó en el pasto, mirando el cielo. Me quité el brazo de la cara y volví a contemplar las estrellas. Fue hermoso. Al mirar hacia arriba, vi a Ian, con las estrellas reflejadas en sus ojos mientras miraba hacia arriba con asombro infantil. Yo, estaba a punto de decir algo más. Pero la detuve. Ya no tienes que agradecerme más. En cuanto a talento, Ian era un monstruo entre los genios. Ahora solo tenía que trabajar duro, y si su elemento rendía bien, no había forma cuantificable de medir su actitud. Su elemento era, el cambio. Capítulo 307. Me desperté de dormir en la hierba cuando el sol de la mañana me dio en la cara. Las briznas de hierba debajo de mí aún estaban húmedas de rocío, frescas contra mi piel, y el aroma terroso de tierra húmeda y vegetación me inundó la nariz. Respiré hondo y frío, y dejé que el aire fresco se filtrara en mis pulmones. Al principio fue intenso, como agua helada que me salpicaba el pecho, pero luego la frescura se asentó, relajando mi cuerpo con cada lenta exhalación. El mundo estaba tranquilo y en paz, una sensación casi celestial. Durante unos preciosos instantes, simplemente me quedé allí tumbado, dejando que la quietud del amanecer me envolviera, como si el mundo entero se hubiera detenido para regalarme este instante de calma. Debería pasar más tiempo fuera de la secta en el futuro. Ian había llegado al establecimiento de la fundación. Sonson no había sido tomada por su padre y probablemente no lo sería pronto. Enemigos como Sonsan y Ian habían llegado a un acuerdo con nosotros y era improbable que intentaran asesinarnos. En general, fue la situación más tranquila que había tenido en mucho tiempo. Quizás solo comparable con el tiempo que pasé con Shin Mai Shansha. Ian estaba sentada a 2 pasos de mí en posición meditativa, con el ki enroscándose a su alrededor. A tan corta distancia, podía sentir su respiración y cómo el ki se movía en su interior. Había una resonancia silenciosa en su ki, y ninguna de las llamaradas inestables que solían surgir cuando alguien acababa de alcanzar el establecimiento de la fundación. Debía de haber desarrollado ya su primera técnica de fundación. Estaba realmente orgulloso de lo lejos que había llegado. A pesar de que al principio le costó dominar las técnicas, se había esforzado mucho y ahora podía usar todas las técnicas de grado terrestre que le había enseñado. Incluso había creado una nueva técnica propia. Una sensación de alegría pura floreció en mi pecho, en parte orgullo, en parte fascinación por cómo ella estaba viviendo todo esto, sin efectos secundarios de su elemento hasta el momento. Ian dejó de cultivar, abrió los ojos y me sonrió. Tenía una sonrisa radiante que dejaba ver sus dientes blancos. Parecía genuina. Sin embargo, por alguna razón, no encajaba del todo con un rostro que se parecía al mío. Después de pensarlo mucho ayer, decidí grabar mi primera técnica. Ahora tengo una idea de cuál será mi técnica principal, afirmó. Lo decidió de la noche a la mañana. Si fuera Sonson, no me preocuparía demasiado. Pero precipitarse en algo así con un elemento como el cambio era peligroso.
No me digas que solo le diste vueltas un poco y luego tomaste una decisión. Porque no te crié para ser descuidada ni estúpida, dije. Claro que no. Llevo tiempo planeándolo y he pensado en una docena de técnicas que podría crear, dijo Lurian. Entrecerré los ojos. Y no harías una tontería como poner en peligro tus posibilidades de éxito inventando una técnica absurda solo para ayudarme. No respondió ella, pero miró hacia un lado, evitando mi mirada mientras se rascaba la mejilla torpemente. Esta chica, todavía tenía algunas ideas tontas sobre ayudarme. Suspiré y levanté una mano, indicándole que se acercara. Muy bien, enséñame tu primera técnica. Normalmente, las técnicas de base se mantenían en secreto. Exigir ver una se consideraba de mala educación. Pero Wu Yan y yo no éramos desconocidos, y necesitaba asegurarme de que no se hubiera puesto en mi contra y desperdiciado su potencial. Wu Yan era probablemente la cultivadora más talentosa que el mundo había visto. No tenía debilidades, salvo su mentalidad. Si ese talento se redujera, aunque fuera un poco, solo porque quería ayudarme, no podría aceptarlo. ¿Qué tipo de técnica es? Pregunté. Ella sonrió, se levantó y se acercó, extendiendo su mano hacia mí. ¿Una técnica táctil? Eso fue limitante. Ella me tocó la mejilla brevemente y luego apartó la mano. Como dijiste antes, una técnica de base no tiene por qué ser una técnica de combate. Aunque la gente suele usar el poder otorgado por la cultivación para destruir, la cultivación en sí no es maligna. Simplemente revela la verdadera identidad de alguien, dijo. Creé esta técnica para comprobar si mi elemento podía permitirme transformar mi cuerpo, incluso cuando intenté detener la transformación por la fuerza. Entonces, usó la técnica para oponerse deliberadamente a la resistencia natural de su cuerpo, solo para ver qué ganaría. Su rostro cambió. Se le formaron bultos. Su cabello se acortó, su cuerpo cambió, aunque su rostro aún se parecía al mío. Ahora estaba un poco más erguida, mirándome directamente a los ojos. Su figura era más masculina. Su ki coincidía perfectamente con el mío. A esta técnica la llamo imitación, dijo, con mi propia voz. Aunque intenté resistir la transformación con mi físico, mi elemento y mi técnica superaron mis esfuerzos. Ah, ¿sí? Qué inteligente. Había demostrado que su elemento podía superar su condición física. Un experimento exitoso, si eso era lo que quería comprobar. Eso también significaba que su físico no podría superar a su elemento en caso de que algo saliera mal. Seguí tu consejo, dijo. No creía que todas las técnicas básicas tuvieran que ser de combate. Escuchar mi propia voz y mi rostro hablar así fue profundamente extraño. Pero la técnica era útil. Con ella, podía escapar incluso de los cultivadores de la formación del núcleo haciéndose pasar por otra persona. Sin duda, esto la llevaría a una comprensión más profunda de su físico y de su elemento, y se produciría una reacción en cadena de avances. ¿Obtuviste cosas como mis recuerdos o experiencias? Pregunté. Ser un ser de otro mundo era un secreto que guardaba con celo, aunque algunos inmortales lo descubrieran con facilidad. No es que jamás lastimara a Wu Yan solo para proteger un secreto, y menos por esto. Aún así, tenía curiosidad de hasta dónde llegaba su imitación. No, nada de eso, dijo ella, negando con la cabeza. Aunque podría haber otras cosas que conlleva, ya que no he practicado mucho esta técnica. Su tono era tranquilo y analítico. Viniendo de un rostro como el mío, no sonaba tan extraño, pero saber que Wu Yan estaba detrás era surrealista. ¿Y qué hay de la personalidad? Tu elemento es volátil. Deberías tener cuidado, le recordé. Claro, Wu Yan empezó a responder con calma, pero luego frunció el ceño. Me costó darme cuenta hasta que lo mencionaste, pero siento cierta curiosidad por toda la situación, y por el mundo que me rodea. Deja de usar esa técnica, le dije rápidamente. Wu Yan se frotó la barbilla. Parece que poco a poco empezaré a heredar rasgos de personalidad o incluso aspectos más profundos de las personas que imito. Esta capacidad de asombro está creciendo, así que esta dominación no es instantánea. Es más bien un proceso gradual, que depende del tiempo que permanezca en su piel. Me pregunto si es así para todos, o si tu personalidad arrolladora lo hizo más propenso a ocurrir. Fruncí el ceño y estuve a punto de regañarla por permanecer en mi forma demasiado tiempo, pero antes de que pudiera decir nada, su cuerpo empezó a transformarse. Su rostro se mantuvo similar, solo un poco más femenino, pero el resto de su cabello y físico volvieron a su forma habitual.
Maestra, aún siento esa sensación de asombro de antes. Pero ahora es como una explosión de inspiración que se desvanece lentamente, dijo Wu Yan, con la voz aún un poco rígida. Parece que usar la técnica con demasiada frecuencia no es buena idea. Lo practicaremos más tarde y lo probaremos con algunos civiles normales. La observé atentamente. ¿Eso último lo dijiste tú o un remanente de mi testamento? Pregunté. Examínate bien. Siempre habíamos esperado que su elemento tuviera inconvenientes, pero esto... Quizás no fuera un cambio grande y catastrófico lo que la arruinara. Podrían ser pequeñas cosas que se acumulan silenciosamente con el tiempo. Si bien Wuyan había sobrevivido y se había mantenido cuerda tras elegir su elemento inaudito, era evidente que aún quedaban desafíos por delante. Debíamos mantenernos alerta. Lo siento, maestro. Wuyan hizo una reverencia. Aunque mantuve la forma apenas unos minutos, quizás su voluntad es tan fuerte que casi anuló la mía. Deberíamos intentar seleccionar a personas más débiles para las pruebas. Fruncí el ceño al oír eso último. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó en silencio. Esta técnica tenía un defecto importante. Aun conociendo los riesgos, seguía tentada a intentarlo. Tendría que vigilarla más de cerca de ahora en adelante. Ojalá esto no fuera un tema recurrente en su camino de cultivación. Quizás su elemento no solo le permitía forzar el cambio, sino que también lo invitaba a él. Por ahora, ten cuidado y piensa bien qué técnicas crearás en el futuro. Mientras yo esté cerca, no tienes que abusar de tus técnicas para protegerte. Me aseguraré de que nadie te toque, dije. Ella asintió, todavía absorta en sus pensamientos. No podía hacer mucho más ahora mismo, salvo recordarle que siempre tuviera cuidado. En fin, ¿crees que tus técnicas funcionarán bien juntas para formar tu técnica principal? Pregunté. Y ten en cuenta lo que aprendimos hoy. Normalmente, preguntarle a alguien que acababa de alcanzar el establecimiento de la fundación sobre su técnica principal era precipitarse. Pero Wu Yan no era normal. Si no ocurría nada inesperado con su elemento, probablemente podría alcanzar la formación del núcleo antes de que terminara el año. Esta revelación no cambia mucho. Ya tengo una idea de lo que quiero, dijo con calma. Pero iré trabajando en las técnicas una por una para asegurarme de no equivocarme. Aunque había vuelto a ser la de siempre, su voz transmitía una fría indiferencia. Parecía que mis deseos y mi personalidad habían permanecido en ella más tiempo del que creía. Con suerte, se desvanecerían con el tiempo ahora que ya no usaba la técnica. Bien. Deberías tomarte esto en serio, dije, asintiendo. En teoría, el talento de Wu Yan era tan abrumador que podría alcanzar la cima del establecimiento de la fundación en 1 o 2 meses. Pero necesitaba planificar sus técnicas, comprender su elemento y comprender su futuro. Avanzar como un pollo sin cabeza no funcionaría. Wu Yan era diferente. Tan diferente que la mayoría de los consejos y trucos para cultivar simplemente no le aplicaban. Estaban diseñados para personas con un talento normal. Si no tenía cuidado, si se engreía o se precipitaba, podría perder su potencial. Pero si perseveraba, Wu Yan era la única persona en la que realmente creía que podría convertirse en inmortal. Todavía no entendía del todo cómo alguien se convertía en uno. Que yo supiera, simplemente, dejaban de envejecer. Pero eso no explicaba la enorme diferencia de poder entre ellos y los cultivadores del alma naciente. El inmortal sol ardiente lo había demostrado claramente. No se trataba solo del ki. Era algo más. Algo parecido a una mentalidad que alteraba el orden natural. Como si fuera un bicho en el sistema. Negué con la cabeza, apartando la idea de un futuro tan lejano. Incluso para Wu Yan, la inmortalidad aún estaba lejos. Por ahora, necesitaba centrarme en algo más simple. Como descubrir cómo hacer que Wu Yan regresara a la secta sin que nadie se diera cuenta en qué se había convertido o qué elemento había elegido. Capítulo 308. Al regresar a la secta, hicimos un desvío, exploramos algunas ruinas que no conducían a ninguna parte y ayudamos a algunos pueblos en el camino masacrando bestias monstruosas y dejando sus cadáveres como alimento para la gente. Durante todo el camino de regreso, estuve pendiente de Wu Yan. Poco a poco, empezó a perder el temperamento que había adquirido imitándome. Mejoró después del primer día, pero aún así me aseguré de crear situaciones en las que sabía que alguien con mi personalidad se habría portado mal. Gracias a Dios el cambio no había sido permanente, tal como ella había predicho.
Normalmente, habría sentido más curiosidad por la técnica. Si Wu-Yan podría heredar mis recuerdos o técnicas si permanecía transformada el tiempo suficiente, pero, sinceramente, me alegré de que estuviera bien. Cuando nos acercamos a las puertas de entrada recientemente reparadas de la secta, sentí un gran alivio y miré a Wu-Yan, que estaba de pie a mi lado en la misma plataforma flotante de jade. Ella me miró a los ojos y sonrió. Esa misma dulce sonrisa de siempre. La de una niña inocente, no la que le impusieron por conveniencia. Cuando llegamos a la puerta principal, bajamos de la plataforma y comenzamos a caminar el resto del camino. Como la secta no esperaba visitas y las oleadas de bestias ya no representaban una amenaza, los guardias se habían relajado. Estaban enfrascados en una conversación informal, algo que capté fácilmente a cientos de metros de distancia gracias a mi audición mejorada del establecimiento de la fundación. Creo que lo que dijo el inmortal sol ardiente debería tomarse como una metáfora, dijo el guardia de la derecha. No quiere que dependamos de él. Quiere que nos fortalezcamos nosotros mismos. Quizás respondió el otro, menos optimista. Pero si es lo suficientemente poderoso como para manejar a un cultivador de alma naciente como si nada, ¿por qué le importaría lo que le pase a la secta o a sus discípulos? Él era. No hay que darle tantas vueltas. Creó la secta del sol ardiente por algo, insistió el primer guardia. Si no le importara, nos habría dejado morir a todos. Lo dudo. Pero al menos, por ahora, todo ha vuelto a la normalidad. Esa fue una conversación sorprendentemente intensa para algunos discípulos internos de la reunión de Ti. Deberían haberse centrado en su cultivación, no en especular sobre las motivaciones de un inmortal. Aún así, no podía culparlos. Ese tipo de comentarios probablemente se escuchaban en toda la secta, pues la gente reevaluaba su lealtad y el lugar al que pertenecían. Personalmente, tenía preocupaciones más urgentes. Al igual que el hecho de que la condición de Wu-Yan se había vuelto completamente indetectable, su elemento cambio sin duda había influido en ello. Ningún cultivador podía percibir lo que no debía percibirse. A pesar de los riesgos, podría haber sido el mejor elemento que alguien hubiera elegido jamás. Pero también era lo que la limitaba. Por eso su primera técnica no había sido para el combate. Era simplemente demasiado peligrosa. Aún así, estaba bastante seguro de que ni siquiera un cultivador de formación del núcleo en su máximo nivel podría detectar su físico especial. Ni siquiera un cultivador de alma naciente podría, a menos que tuviera una técnica de mejora sensorial o un elemento como la búsqueda. Al menos, esa era mi teoría. Había leído mucho sobre los cultivadores de almas nacientes, pero la teoría no era lo mismo que la experiencia real. Siempre podía haber algo que se me escapara. Cuando nos acercábamos a la puerta, los guardias finalmente nos notaron y dieron un paso adelante para saludarnos. Saludamos al honorable anciano Feng. Bienvenido de nuevo, anciano Feng. Hicieron una reverencia al unísono, luego se enderezaron y miraron a Wu-Yan. Sus ojos se posaron en ella un instante, pero al ver el parecido, se callaron. ¿En qué podemos ayudarle, anciano Feng? Si necesita pasar, no tiene que preocuparse por simples guardias como nosotros, dijo el de la izquierda. Parecía que asumieron que Wu-Yan era pariente mío. No me importó. De todas formas, no tenían forma de reconocerla. La última vez que apareció en la secta, llevaba una máscara de porcelana. No estoy aquí para complicarte las cosas, dije. Este es Wu-Yan, mi discípulo personal. Asintieron y escribieron nuestros nombres, más una formalidad que cualquier otra cosa. Si por mí fuera, este tipo de registro habría sido más exhaustivo. Pero no me interesaba perder el tiempo en cosas que no me importaban. Wu-Yan y yo entramos, y los guardias nos hicieron una reverencia al pasar. Caminamos por la secta exterior, tomándonos nuestro tiempo, disfrutando de los tranquilos caminos y el paisaje familiar. Entramos a la secta interior del mismo modo, sin resistencia. Aún así, me aseguré de pasearla abiertamente por la zona, dejando que todos vieran que estaba conmigo. Si alguien planeaba causar problemas, lo pensaría dos veces. Aunque el plan había salido bien, circulaban rumores preocupantes entre los ancianos de la secta interior. Perdonaron a Son-san. No puedo creer que tanta gente votara por su liberación, se quejó uno de los ancianos, sentado en el balcón del segundo piso de un restaurante. Estaba tomando té después de comer, a juzgar por el plato vacío. Presentó un argumento convincente, dijo el otro anciano sentado frente a él.
Incluso prometió crear lotes enteros de venenos para la secta, y el anciano Zungon probablemente planea usarlos para exterminar a todas las bestias monstruosas en el territorio de la secta del Sol Llameante. Sigo pensando que deberían haberlo castigado más, murmuró el primer anciano. Y matar a todas las bestias de nuestro territorio parece una quimera. Hay demasiada zona sin explorar. Después de lo que sufrimos, las bestias sufrirán la misma masacre que intentaron infligirnos. Mucha gente casi murió, y la secta estuvo al borde del colapso. Ahora todos guardan rencor, dijo el segundo anciano. Los ancianos han empezado a dejar de lado sus diferencias y planean colaborar. Decía mucho de nosotros que la noticia más sorprendente no fue la amnistía, sino que los ancianos decidieron cooperar para poder hacer una buena matanza a la antigua usanza. Además, tiene sentido que Son San fuera perdonado, dado lo mucho que contribuyó a la guerra, insistió el segundo anciano. Sin él, esos ejércitos se habrían enfrentado. Habría habido innumerables bajas solo por el número. Al menos perdió su posición como anciano principal. Ahora es solo un anciano interno, dijo el primer anciano. Su tono seguía siendo de disgusto, pero con un matiz de aceptación reticente. Parecía que el juicio de Son San había pasado volando. Lo declararon culpable, pero lo perdonaron de todos los cargos. La secta no tenía otra opción. No habíamos encontrado ninguna de las bolsas de veneno que él afirmaba que existían. ¿Qué otra opción había? Había muchas posibilidades de que los sacos de veneno nunca hubieran existido. Que hubiera hecho el mayor farol de la historia. Lo cual, sinceramente, fue impresionantemente atrevido. Aún así, había perdido toda oportunidad de convertirse en líder de la secta, si es que ese había sido su objetivo. Samson podía ser cruel y asesinar con facilidad, pero nunca había actuado con malicia hacia la secta. Y, francamente, afirmar que había esparcido bolsas de veneno por la secta probablemente le iba a volver en contra de maneras mucho peores más adelante. Después de dar vueltas y escuchar rumores, la mayoría de los cuales repetían lo mismo, regresamos a mi humilde residencia. Un lugar rodeado de un exuberante jardín verde, con una casa de piedra a un lado y una casa de madera al otro. Samson ya estaba allí, sentado en la metedora del porche, hablando con Fuyatin. Parecía que llevaban un buen rato en ello. Parecía que estaban discutiendo la liberación de Son San, y Son Son no parecía contenta. Probablemente estaba desahogando su frustración con Fuyatin. Sigo pensando que esto no es tan malo, decía Fuyatin. Uno de tus mayores rivales ha quedado fuera de la contienda. Con tu mayor talento de cultivo y más recursos, jamás te alcanzará. Hizo una pausa. Con este movimiento, perdió su oportunidad de ejercer autoridad. Ni siquiera podrá liderar el clan Son sin enfrentarse directamente a la secta. Tenía razón. Antes de la calamidad, el clan Son tenía una influencia considerable, vinculado con los altos mandos de diversas maneras. Pero el anterior líder de la secta los había debilitado, y la calamidad celestial selló el acuerdo. Ahora, el clan estaba bajo el yugo de la cúpula de la secta del Sol Ardiente. A pesar de los buenos consejos que recibía, Son no parecía nada contenta. Se giró hacia nosotros con el ceño fruncido. Había presentido nuestra entrada a la secta mucho antes de llegar a la casa, así que no le sorprendió. Tampoco parecía especialmente preocupada por la transformación de William. Confió en mí para ese proceso. Aún así, esa mirada en sus ojos decía que quería mi opinión. Maldita sea. Eso iba a ser molesto. Mira lo bueno del pastel, dije con voz insegura. Ahora que tu hermano anda por ahí, te hace quedar mucho mejor en comparación. Ese podría haber sido un buen consejo en otras circunstancias, pero no tenía ni idea de qué había estado haciendo Son en esas reuniones mientras yo no estaba. Todo lo que sabía sobre ellas provenía de ella, y podía ser extremadamente parcial. No parece que te sorprenda que mi hermano haya salido, dijo ella, entrecerrando los ojos como un halcón que acaba de descubrir una mentira. Ya me enteré de su liberación cuando venía para acá. Algunos ancianos hablaban de ello, dije, encogiéndome de hombros. Porque tengo la sensación de que finge ser ignorante solo para evitar perder el tiempo en esas reuniones, mi supuesto estratega. Dijo Son, con una mirada lo suficientemente aguda como para cortar cada mentira que ni siquiera había dicho. Era extraño. A Son se le podía engañar fácilmente en la mayoría de los aspectos, pero cuando se trataba de descifrar mis mentiras, tenía un sexto sentido casi sobrenatural. De verdad que no puedo ocultarte nada, suspiré, decidida a soltar la sopa.
Saber esto no te ayudará mucho, pero, esto es, en cierto modo, la forma en que tu hermano cede. Simplemente sigue adelante con esto, se quejó Son Son. Bueno, tu hermano no fue procesado por 3 razones. Primero, ayudó durante la batalla. Segundo, sigue siendo útil para lidiar con bestias monstruosas o amenazas a gran escala, dije, con una sonrisa burlona dibujándose lentamente en mi rostro. Tercero, probablemente tenga a algunos de los ancianos internos bajo control mental. No pensarías que planeaba usar venenos como ese conmigo, su primera víctima, ¿verdad? Los ojos de Son Son se abrieron de par en par, y un destello peligroso brilló en su mirada. Un aura asesina emanaba de ella como volutas oscuras y retorcidas que arañaban el mundo a su alrededor. Claro, el control mental es algo que ni siquiera los ancianos tolerarían si lo supieran, dije. Los humanos, en general, tienen un instinto arraigado para despreciar ese tipo de cosas. Son Son respiró hondo y se tranquilizó. Sus profundos ojos azules se encontraron con los míos. A juzgar por lo tranquilo que estás, ¿hay algún tipo de tregua tácita? ¿O un entendimiento entre tú y mi hermano? Preguntó. Casi en el blanco. Parecía que esas reuniones le estaban haciendo bien. No en sentido literal, expliqué. Simplemente asume que he desarrollado un antídoto para su veneno controlador de mentes y no quiere probar esa teoría. Además, como el veneno formaba parte de su técnica de base, ni siquiera funciona con los cultivadores de formación del núcleo. Así que ahí está el riesgo. Son San seguía siendo peligroso. Pero habíamos decidido no estorbarnos. Tenía un chantaje pendiente sobre su cabeza, y él sabía que podía liberarlo incluso muerto. Mis últimas palabras antes de que lo sellaran fueron: la próxima vez, asegúrate de que las bolsas de veneno exploten, incluso si algo le sucede. No estaba dispuesto a repetir su error. Él también tenía poder sobre mí. Incluso si Son Son lo venciera, no podría protegerme las 24 horas, sobre todo contra sus turbias artimañas. Son tan molestos, gruñó Son Son. Aún así, parecía que ahora entendía la situación. Como yo tenía el destino de su hermano en mis manos, ese poder también se extendía a ella. Parece que lo engañaste hace mucho tiempo. Y yo me preocupaba por nada. De hecho, cállate. No quiero oír uno de tus largos discursos sobre cómo todo podría salir mal, me interrumpió. Bueno, hablemos de otra cosa entonces, dije. Ella asintió y se recostó en su mecedora, mirándome expectante, como si esperara un truco de magia. Su expresión decía que ya nada podía sorprenderla. Me puse la mano en el estómago y empujé ligeramente hacia adentro, usando mi ki para extraer algo que había estado almacenando. Mi garganta se hinchó como una serpiente a punto de escupir, y una esfera negra del tamaño de una uña emergió, reluciente de saliva. Asqueroso. Extremadamente incómodo. Pero funcionó. Son Son entrecerró los ojos al percibir las ondas mentales que emanaban de él. Rápidamente regulé mi energía mental para que pareciera normal a cualquier observador externo. Esta es una técnica de grado celestial que conseguí para ti, dije. En un instante, ella estaba justo frente a mí, sin siquiera parpadear ante el hecho de que todavía estaba goteando saliva. Inspeccionó la cuenta un segundo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto para aprender la nueva técnica? Absórbelo, dije. Ella abrió la boca, claramente a punto de tragarse la maldita cosa. Simplemente presiónalo contra tu frente, añadí rápidamente. Ella asintió, con la mirada fija en la esfera, y la apretó contra su frente. Se hundió como si la estuvieran metiendo en el agua y desapareció por completo. Son Son cerró los ojos, absorbiendo el conocimiento que fluía a su mente. Cuando los abrió de nuevo, una sonrisa peligrosa se dibujaba en sus labios. Así, pues, Son Son finalmente había aprendido su primera técnica de grado celestial. Capítulo 309. Esta es toda una técnica, dijo Son Son, enviándome una dulce sonrisa. Ascendí, coincidiendo en silencio con su decisión de no mencionar la técnica en voz alta. Pero ambos comprendíamos lo peligrosa que era. Incluso podría ayudarla contra lo que su padre estuviera planeando. Esto debería igualar tus posibilidades contra tu hermano, dije. ¿Igualar las probabilidades? Son Son arqueó una ceja. Antes podía aplastar a ese debilucho. Nunca necesité una técnica nueva para hacerlo. Estoy hablando de técnicas de grado celestial, aclaré. Eso la hizo fruncir el ceño, aunque rápidamente volvió a sonreír. ¿Tiene una técnica de grado celestial?
Sí, asentí. Probablemente uno que mejore el cultivo. ¿De verdad? Su sonrisa se ensanchó y un destello cruel brilló en sus ojos. Siempre podríamos torturarlo e intentar conseguirlo. Esa técnica te sería útil. Vaya. Sonson nunca se molestó en ocultar lo poco que pensaba de sus hermanos de sangre. Sabía que no le importaba a alguien como Son-san, pero ni siquiera disimulaba la alegría que sentía al pensar en matarlo. No vale la pena correr el riesgo, negué con la cabeza. Aunque sea súper eficaz, probablemente solo funcione con el veneno. No me importaría deshacerme de Son-san o estudiar una técnica como esa, pero estábamos en un delicado punto muerto y no estaba ansioso por romperlo. ¿Estás seguro? Preguntó Son-son. Estoy bastante seguro. Abrió la boca, claramente lista para impulsar su idea, pero luego se detuvo, se encogió de hombros y la dejó pasar. Normalmente tienes razón, así que dejo el tema. Voy a perfeccionar esta técnica nueva y bastante complicada, dijo, mirándome de reojo mientras se daba la vuelta para irse. ¿Algún consejo o truco para una técnica como esta? Pensé en el desastre destrozado y toscamente cosido que solía ser mi alma. Quizás, intenta ver las cosas desde otra perspectiva, dije. Y no seas tan imprudente. Este tipo de daño no tiene cura. Bueno, en realidad, las heridas del alma podían sanar, rara vez. Pero conocía a Son-son, y si ella supiera que las almas podían recuperarse, solo fomentaría una peligrosa imprudencia. Ella se alejó con una mirada pensativa en sus ojos. Me volví hacia Fuyatin, que estaba mirando intencionalmente hacia un lado, actuando como si no nos hubiera oído insinuar o admitir directamente un comportamiento deshonesto. Pasó una semana en relativa paz. La secta empezó a contratar trabajadores mortales para reparar algunos de los edificios destruidos. Se hizo un esfuerzo intrincado para mantenerlos en silencio y asegurarse de que no revelaran el lamentable estado de las cosas. Por suerte, no me vi envuelto en esa pesadilla logística. Con el fin de la guerra, ni siquiera Son-son necesitaba asistir a las reuniones. Envió representantes, ancianos internos leales a ella o bajo su mando, quienes le transmitían los informes de las reuniones. Así que obtuve mi información de tercera mano, a través de Son-son. Había una pequeña posibilidad de que su gente la estuviera manipulando, o que los ancianos estuvieran tramando algo. Pero no me importaba. Ya no. Con su nueva técnica de grado celestial, el poder de combate de Son-son se había disparado. Incluso alguien como Zungon tendría que ser cauteloso. Las heridas del alma no eran fáciles de recuperar, pero eso solo era si Zungon era lo suficientemente tonto como para apuñalarnos por la espalda. Me senté encima de la pagoda de la biblioteca, balanceando mis piernas sobre el borde. Últimamente, las conspiraciones y la política sectaria no ocupaban mucho mi mente. Había cosas más interesantes a las que prestar atención. ¡Ja! Gritó Tingfen, asestando un ataque salvaje en una ráfaga calculada de espadazos. Parecía un torbellino caótico de espadas. Estaba progresando satisfactoriamente. Aunque su avance se había ralentizado, probablemente se convertiría en un cultivador de reunión de ki en 1 o 2 meses. Su talento no era malo. Pero podría haber sido mucho mejor si... Jian Yemin estaba del otro lado, cultivándose diligentemente como siempre. Estaba llena de sorpresas y decepciones. Era como alguien que cultivaba experiencias prestadas de otros. Me puse de pie y salté desde el borde de la pagoda, cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor. Nieve, tierra y rocas se dispersaron al aterrizar. Tanto Jian Yemin como Tingfen se vieron sobresaltados de su entrenamiento. Los ojos de Jian Yemin se abrieron de par en par. Parecía un pato perdido en el desierto. Tingfen, por otro lado, envainó su espada con calma, se giró hacia mí y preguntó: ¿En qué podemos ayudarle, maestro? Últimamente, me he estado preguntando si estarías dispuesto a adquirir experiencia práctica luchando contra oponentes reales. Tu progreso, tanto en técnicas como en cultivo, ha sido terriblemente lento, dije, mirando al espadachín calvo directamente a los ojos. ¿Lento? Jian Yemin nos miró confundido. Creo que su progreso ha sido todo lo contrario a lento. Ambos la ignoramos. Las opiniones de Jian Yemin solo eran válidas al evaluar a cultivadores normales. ¿Cómo voy a conseguir esta experiencia práctica? Preguntó Tingfen, adoptando una postura de combate, listo para desenvainar su espada. Él asumió que me refería al sparring. Te llevaré afuera un rato.
Vamos a un lugar donde humanos y bestias, probablemente se aparearon, dije. Las criaturas allí son mitad humanas, mitad bestias. Obtienes lo mejor de ambos mundos, luchando contra humanos y bestias. ¿Qué te parece? Tingfen soltó su espada y se relajó un poco. Estoy listo para ir cuando usted lo esté, maestro. Jian Yemin aguzó el oído y se acercó. ¿Puedo unirme? En realidad no necesitas experiencia en lucha, le recordé. Ella se desanimó y parecía lista para regresar a su tarea anterior. Pero claro, ¿por qué no? Puedes unirte a nosotros. Ella sonrió radiante y corrió a abrazarlo. Eres la mejor maestra del mundo. Antes de que pudiera acercarse demasiado, extendí mi brazo y planté mi palma sobre su cara, deteniéndola en seco con mi mayor alcance. De ninguna manera iba a dejar que me tocara sin motivo alguno. Se comportaba de forma demasiado alegre y pegajosa, algo fuera de lo común. Después de preparar nuestro equipo y guardar los suministros en anillos de almacenamiento, dejamos la montaña y nos dirigimos a pie hacia Green Grasstone a un ritmo moderado. Elegí una ruta rústica en lugar de volar, pensando que deberían acostumbrarse a viajar por tierra. Desafortunadamente, ninguna bestia nos tendió una emboscada en el camino, así que no tuve oportunidad de enseñarles sobre los encuentros en la naturaleza. No nos quedamos mucho tiempo en Green Grasstone. Solo nos reabastecimos y seguimos adelante. Al irnos, miré hacia el pueblo, pensando en Mao Zi, mi viejo amigo guardia. No podía sentirlo, ya que era mortal, después de todo, así que no me quedé allí. Una parte de mí se preguntaba si habría sobrevivido a las oleadas de bestias. ¿Debería haber preguntado por Mao Zi? Quizás. Pero ya estábamos demasiado lejos. Ya tenía suficiente desesperación por un invierno. Viajamos 4 días por terreno nevado hasta llegar a nuestro destino, un valle rocoso cubierto de blanco. El viento aullaba entre las grietas de la piedra, y un extraño sonido, parecido a un llanto, resonaba desde el cañón, helándonos los huesos. Tingfen no se inmutó. Su mano permaneció cerca de su espada, con la mirada fija. Jian Yemin, sin embargo, estaba pálida y entrecerró los ojos. Había un cañón en medio de las tierras rocosas. No emanaba ninguna señal de ki, pero una abrumadora oleada de energía mental surgió de él. Un pequeño ejército de monstruos acechaba abajo. Siempre me asombró cómo algunas bestias podían ocultar su ki en su territorio, como si fuera un camuflaje natural. La evolución fue fascinante. Prepárate para una pequeña caída, advertí. Sin decirle una palabra más, di un pisotón. Un pulso de ki con forma de raíz se disparó y se retorció por el fondo del cañón. Un instante después, el suelo se estremeció violentamente, como un terremoto. Innumerables silbidos escalofriantes provenían de las profundidades del cañón. Criaturas con forma de araña comenzaron a salir arrastrándose. Sus mitades inferiores eran enormes patas arácnidas, mientras que las superiores eran inquietantemente humanas. Algún tipo de abominación centauro arácnido. Bruto. Sus piernas se crisparon mientras salían como una marea de pesadillas. Puse una mano en el hombro de Tingfen y lo empujé hacia adelante. Ve a adquirir experiencia. Él asintió, sacó su espada y dio un paso adelante, con la mirada penetrante. Jian Yemin nos miró como si estuviéramos locos. No tiene ninguna posibilidad contra esa horda, dijo, con las manos temblando de ira o de miedo, no estaba segura. Son tan fuertes como cultivadores de reunión de ki. Morirá en segundos. No sabes nada, Jian Yemin, dije, negando con la cabeza como un sabio maestro. Todo esto se trata del poder de la amistad. ¿Qué? Parpadeó. ¿Sabes qué es más fuerte que la cultivación? Pregunté, mirando dramáticamente al cielo. El poder de la amistad. ¿Estás jugando conmigo? ¿Crees que me metería contigo en un momento como este? Sí, dijo ella rotundamente. Entonces sí, estoy jugando contigo, admití. Las bestias estaban a mitad de camino y Jian Yemin seguía mirándome nervioso. Aún así, ¿no deberías erigir algún tipo de barrera para asegurarte de que Tingfen no muera? Eso sería contraproducente. ¿Y qué sentido tiene eso? Preguntó. La mayoría de la gente, bueno, te usaré como ejemplo. La mayoría de la gente como tú se beneficia de un camino de cultivación estructurado.
Estudiando técnicas, progresando con constancia, evitando torneos estúpidos que eliminan a gran parte de la generación más joven, así alcanzarás tu máximo potencial, dije, sonriendo mientras observaba la espalda de mi discípulo calvo. Pero luego están los como Tingfen. Tingfen no estaba exactamente al nivel de Song, pero estaba mucho más cerca de ella que del cultivador promedio. Las bestias estaban casi sobre nosotros, y en lugar de retirarse como una persona cuerda, Tingfen se agazapó. El suelo bajo sus pies crujió al lanzarse como un rayo, arremetiendo contra el enjambre. Casi me da un ataque de pánico. A pesar de mi discurso anterior, solo quería simular la sensación de peligro, no dejarlo morir. No se me daba bien usar la técnica de la intención asesina como Song, así que la ilusión de muerte no era lo suficientemente perfecta como para replicar la sensación de muerte. Una de las bestias arácnidas se abalanzó, con sus patas de tarántula como púas de aleación oscura. Intentó apuñalar a Tingfen. Saltó, esquivando en el aire, pero ahora, sin ninguna palanca, era vulnerable. Otra bestia, más rápida que las demás, intentó ensartarlo por detrás. Tingfen giró en el aire, doblándose la espalda, y fijó la mirada en el atacante. A pesar de la inminente amenaza, mi discípulo calvo sonrió, no con una sonrisa desquiciada como la de Song, sino con la clase de sonrisa que denotaba que realmente lo estaba disfrutando. Lanzó un arco creciente con su espada, atravesando el apéndice de la bestia por una articulación. La fuerza del golpe lo lanzó hacia un lado. No se resistió. En cambio, aprovechó el impulso en lugar de luchar contra él. Aterrizó junto al centauro araña que lo había atacado primero y le lanzó un golpe en el cuello. Pero en lugar de una decapitación limpia, resonó el metal y su espada se detuvo en seco. El cuello era más duro de lo esperado, pero Tingfen se ajustó, giró su agarre y empujó hacia adelante como un estoque, perforando ambos ojos de la bestia. Ocurrió en un instante. Pero el resto del enjambre no dudó. Cargaron, apuñalándolo sin consideración por los de su especie. Tingfen se mantuvo agachado, deslizándose entre sus piernas temblorosas como un guepardo. Les cortó el vientre, apuntando a los huecos de sus exoesqueletos, donde eran más débiles. Bien, pensé. Eso es impresionante. Estos monstruos habían evolucionado con pocos depredadores, por lo que sus partes inferiores eran más blandas. No lo suficiente para una espada normal, pero Tingfen no la usaba a ciegas. Sabía lo que hacía. Lo había aprendido de mí. Conocía la anatomía de los monstruos arácnidos y sabía dónde atacar. Pero incluso eso tenía límites. Solo derribó a unos pocos antes de que las bestias se adaptaran. Apretaron sus formaciones, cubriéndose el vientre con sus patas metálicas y rodando como rocas. No tardó mucho en sentirse abrumado. ¿Vas a ayudarlo o qué? Está claramente en desventaja, dijo Jian Yemin. Entrecerré los ojos. Estaba pensando lo mismo, pero quizá era una ilusión. El estilo evasivo de Tingfen dificultaba saber qué tan cerca estaba de derrumbarse. ¿Por qué? Pregunté. ¿Ves a Tingfen como un cultivador normal? Parecía lista para atacar, pero noté que dudaba. Incluso siendo una cultivadora de recolección de ki, 70 monstruos de su nivel la abrumarían. Moriría antes que ayudar. Sus miradas de reojo se hicieron más frecuentes. Estaba esperando a que me moviera. Al ver lo nerviosa que estaba, abrí la boca para explicarle mi razonamiento. Pero entonces, un suave pulso de ki nos invadió. Y Tingfen se abrió paso. Capítulo 310. El ki revoloteaba alrededor del cuerpo de Tingfen como una llama danzando al capricho del viento, descontrolado, salvaje, y ajeno a su control. Rápidamente comprendió la situación, manipulando su ki con naturalidad. Lo envolvió como un traje cedido. Su control de ki era sorprendentemente compacto y eficiente para alguien en su situación. Fue notable la rapidez con la que se adaptó a su gran avance. Con semejante progreso, cualquiera pensaría que era un veterano que había entrenado sin parar durante meses para alcanzar ese nivel de control. Normalmente, los seres de otro mundo como yo teníamos ventaja en este aspecto, ya sea por tener almas más grandes o porque nuestro subconsciente no estaba acostumbrado al ki y lo reconocía de inmediato como una presencia extraña. Quizás ambas cosas. Nunca tuve pruebas sólidas para ninguna de las dos teorías. Pero no se demoró. Canalizó ki hacia su espada, y ésta latió con un ritmo familiar. Reconocí la técnica al instante. Él va a usar la garra de luna caída. Tingfen blandió su espada.
Al principio, no pasó nada, y las bestias siguieron atacando. Él simplemente se quedó allí, mirando al frente, casi distraído. Entonces, una bestia fantasmal se formó a su alrededor. Era una masa amorfa de ki llameante, que luchaba por mantener su forma, pero parecía un tigre gigante. El felino titánico abrió sus fauces y emitió un rugido silencioso. Decenas de hojas de viento invisibles salieron disparadas de su boca. Instintivamente empujé a Jian Yemin detrás de mí, por si alguno de ellos se desviaba hacia nosotros. Aún así, una parte de mí no estaba preocupada. La técnica se había ejecutado a la perfección. De lo contrario, ¿cómo podría dar con el rastro? En un abrir y cerrar de ojos, un par de docenas de animales fueron masacrados, bisecados y descuartizados como si fueran carne barata. Era grotesco y parecía muy eficiente. Los ojos de Tingfen se abrieron de par en par y su sonrisa se ensanchó, brillante e infantil. No pude evitar sonreír también. Blandió su espada de nuevo. Esta vez no dejó rastro, pero el corte seguía atravesando monstruos. Un golpe atravesó el pecho de un humanoide. Otro cercenó las patas delanteras de una araña. Pero eran demasiados. Más monstruos lo acosaron. Se mantuvo firme, con el rostro impasible e inquebrantable. Quizás era hora de rescatarlo. Lo había hecho mejor de lo que esperaba, y ya había logrado abrirse paso. Ahora parecía alguien con más adrenalina que sangre en las venas. Justo cuando me preparaba para erigir una matriz, las pupilas de Tingfen se dilataron hasta que sus ojos parecieron completamente negros, su mente tratando de asimilar todo a la vez. Él blandió su espada. Lo volví a sentir. Ese extraño latido en mi corazón mientras su ki pasaba de fluido a afilado, como un lápiz sin filo que se convierte en una pluma afilada. La misma energía, pero con una función diferente. Otro rastro. Uno tras otro. Un tigre blanco gigante se abalanzó sobre él, con su pelaje brillando como la luz de la luna. Se abalanzó sobre la multitud de bestias monstruosas como un depredador ávido listo para su primera comida del día. Entonces, en un instante, el tigre se convirtió en una espada blanca con forma de media luna que brillaba bajo la luz invernal y cortaba a las bestias y la tierra como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Fue hermoso. Se formó un profundo barranco en el lugar donde se produjo el ataque. Como nuevo cultivador de reunión de ki, Tingfen había masacrado a unas 50 bestias monstruosas él solo. Su número se redujo a menos de la mitad. Se quedó allí, jadeando. Incluso las bestias habían dejado de avanzar. Quizás notaron lo agotado que estaba, pero nadie se atrevió a cargar contra él todavía. Tenía poco ki. Si hubiera avanzado una o dos estrellas más en la reunión de ki, podría haberlos aniquilado a todos. Me preparé para intervenir. Unas bestias abrieron la boca de sus mitades superiores humanoides y silbaron como serpientes. Lo estaban poniendo a prueba. Tingfen frunció el ceño, enderezó la espalda y apuntó su espada hacia ellos con ambas manos. Él estaba poniendo cara de valiente, pero yo sabía que no era así. Estaba exhausto. Aún así, una parte de mí dudaba. Casi esperaba que volviera a hacer algo nuevo. Otro truco. Una técnica oculta. Algo extraordinario. Increíble, ¿ostenta ahora el récord de los rastros consecutivos más altos? Preguntó Jian Yemin, aunque sonó más como un pensamiento expresado en voz alta. Su voz atrajo la atención de Tingfen. Nos miró, pero su mirada se posó en mí. Era la mirada de alguien que lo había dado todo y que estaba acostumbrado a darlo todo, día tras día. Eso era lo que hacía especial a Tingfen. No le importaban la política, el poder ni el estatus. Para él, la espada lo era todo. Todo lo demás era solo ruido de fondo. ¿Por qué me miras? Pregunté con las manos en los bolsillos. Dije que no te iba a ayudar. Descúbrelo tú mismo, chico. Los ojos de Jian Yemin se abrieron y se giró hacia mí como si hubiera dicho la cosa más escandalosa del mundo. Maestro. Por favor, reflexione sobre esto. Un sistema de enseñanza estructurado es el camino correcto, ya que más jóvenes cultivadores pueden alcanzar su máximo potencial. Jian Yemin, recuerda bien estas palabras. Me aclaré la garganta. La diferencia entre un genio y un cultivador normal es mayor que la que hay entre un cultivador y un mortal. Pero la diferencia entre un genio monstruoso y un simple genio es aún mayor. Operan en un plano completamente distinto, uno que la mente promedio ni siquiera puede empezar a comprender.
No importa cuán monstruoso sea un genio, si muere antes de alcanzar ese potencial, no es nada, espetó Jiang Zemin, con una voz dura como el acero. Ah, ¿sí? ¿Estaba enfadada? Me sorprendió. Nunca antes la había visto así. Ya lo verás en el futuro, dije con una sonrisa burlancia. Pero mis palabras parecieron pasarle desapercibidas. No, ya lo verás en el futuro, cuando muera uno de tus discípulos y empieces a predicar sobre entrenamiento seguro, exámenes controlados y la prohibición de torneos letales. Gritó. No podemos permitir que Tingfen muera en una zanja solo para que aprendas la lección. Bueno, ¿no te estás precipitando? Me encogí de hombros, pero antes de poder responder, lo sentí. Una bestia de la fundación establecida emergiendo del barranco. Es hora de concentrarse. Este no era un insecto. Era un pájaro. Era del tamaño de un autobús y empequeñecía a los centauros araña. Sus plumas eran casi blancas, salvo por un salmonete en la cabeza y unas alas negro azabache. ¿Un pájaro carpintero gigante? ¿Qué demonios hacía un pájaro carpintero en un barranco? Las bestias monstruosas solían enmascarar su ki en entornos a los que estaban adaptadas. Me gustaba creer que era un experto en bestias monstruosas, pero quizá no tanto. ¿Acaso los pájaros carpinteros viven en barrancos? Probablemente no. Quizás tenía una técnica para ocultar su presencia. La mayoría de las bestias monstruosas solo contaban con técnicas básicas rudimentarias. Incluso con una inteligencia que rivalizaba con la de los humanos, carecían de la experiencia vital para desarrollar técnicas más refinadas. El pájaro carpintero nos miró fijamente y luego me miró fijamente. No dudó, descendiendo como un meteoro. Y en el camino, agarró casualmente a uno de los monstruos araña y lo destrozó en el aire. ¿Se trata de arrearlos para alimentarlos? Esa arrogancia, la forma en que agarró un bocadillo al bajar. Realmente había desarrollado un orgullo humano. Bueno, ahora me siento subestimado, murmuré. Una daga de jade se formó en mi mano. La blandí, lanzando una cuchilla de viento hacia la bestia. Pero percibió el peligro y se inclinó en el aire, esquivándolo con facilidad. Manipular el ki después de su expulsión es difícil, sobre todo con técnicas como la garra lunar caída. Pero activé mi técnica fundacional, dándome todo el tiempo del mundo. Con un control minucioso, pasé casi una docena de minutos remodelando esa pala de viento, dividiéndola en dos y curvándolas. Cuando desactivé mi técnica, ambas hojas habían descrito un arco y cortado las alas del pájaro. Se estrelló contra la tierra con un estruendo atronador, y la tierra y las piedras fueron arrojadas como si se tratara de un maremoto. Su impulso lo llevó cerca, a 3 metros de mí. Chilló, pero le pisé el pico y lo silencié. Entonces, sin ningún alboroto ni elegancia, mi daga se transformó en una espada larga y le atravesé el cerebro de golpe en el cráneo. Le di una patada al cuerpo y le abrí el vientre con un corte preciso. Podría haberlo conservado para investigar, pensé distraídamente. Pero no hay razón para ser cruel. Una técnica mortal formó una llama difusa sobre mi ojo derecho, permitiéndome acercarme a sus enormes órganos. Su hígado era más grande que yo. Curiosamente, las otras bestias no atacaron. Ni yo, ni siquiera Tingfen. Se retiraron. Interesante. Esta bestia era normal, a diferencia de las demás. Disipé la técnica y convertí mi espada nuevamente en una daga. Tingfen, Jiang Zemin, quédense detrás de mí. Y, por seguridad, manténganse cerca del suelo. Obedecieron sin rechistar. Jiang Zemin aún parecía dispuesta a discutir, pero sabía que no debía iniciar una pelea. Se acostó junto a Tingfen, quien ya no parecía estar sin aliento. Respiré profundamente y sentí el brillo del espacio cambiar a mi alrededor mientras activaba mi segunda técnica de grado celestial. Sentí las manos que me alcanzaban. Esos dedos fríos e invisibles de otra dimensión. Pero en lugar de dejar que me atrajeran, usé mi ki para contenerlas, transformándolas en un túnel. Se envolvieron alrededor de mi espada y se formó una aura oscura y parpadeante que dobló el espacio a su alrededor. Eso fue peligroso e inestable. Perfecto. Balanceé la daga como lo haría con Falling Moon Claw, liberando el aura hacia adelante. No rugió, no cortó, no explotó. En cambio, formó una delgada línea a través del paisaje, tan fina que parecía un mechón de cabello suelto, brillando oscuramente en el aire. La realidad tembló a su alrededor.
Bueno, esperemos que esto no nos mate a todos, les dije a mis discípulos, principalmente para burlarse de ellos. Probablemente estaban a salvo. Yo era el que corría verdadero peligro si esto no salía como esperaba. Esta no era la misma técnica que usé contra Sonson. Esta era un poco más letal. El tipo de cosa que esperaba poder usar incluso contra alguien de un nivel superior al mío. Realidad inclinada. La parte superior del mundo se movió como si alguien la hubiera cortado con una cuchilla, justo a lo largo de ese hilo delgado y oscuro que había enviado. Por un momento, no sentí nada. Ningún dolor. Ningún tirón. O tal vez esto es lo que se siente al ser atravesado por el espacio mismo. Entonces la realidad se recompuso. La inclinación desapareció. Todo parecía igual. Excepto que no lo fue. Las bestias monstruosas mitad humanas, mitad arácnidas que se habían estado retirando, se desmoronaron. Bisecados limpiamente, como modelos de cera cortados con un bisturí. Sin gritos. Solo una muerte limpia y silenciosa. El alcance no importaba. No había ninguna advertencia, ninguna señal visible de acumulación de energía, ni indicio de peligro. A menos que alguien tuviera una técnica espacial, esta cosa era indetectable. ¿Esquivarlo o bloquearlo? Imposible, incluso para alguien de los reinos superiores. A menos que tuvieran una contramedida específica, estaban perdidos. Ahora bien, miré mi estómago. Todavía intacto. Luego, en algunas rocas lejanas, también cortadas por la mitad, como por un láser. Espera. Podía cortar lo que tenía delante, pero no lo que tenía detrás. Eso no tenía sentido. Si estaba cortando el espacio, ¿no debería atravesar todo lo que estaba en esa línea? Quizás el espacio era realmente un eje cuatridimensional, y lo que corté fue más bien un pliegue, o un corte a través de capas. Explicarlo con lógica normal parecía inútil. Honestamente, me había preparado para ser dividido. Si llegaba el momento, planeaba usar la desaceleración temporal para ralentizar el proceso y luego reconstruir mi cuerpo con una armadura de jade danzante, usando finos hilos microscópicos de jade que se entrelazaban con músculos, nervios, venas y huesos. Una idea descabellada. Una locura. Habría sido insoportable e increíblemente preciso. Aún así, estaba seguro de que podría haber sobrevivido. Probablemente. Un 50% de posibilidades, más o menos. Todavía había mucho que aprender. Me quedé mirando los cadáveres de las bestias que cubrían el suelo como leña cortada. Pero por ahora, probablemente debería comenzar con algo de biología básica. Fin del capítulo 310.